Sí, hoy convocó el jefe de gabinete Santiago Cafiero a intendentes de Juntos por el Cambio justamente para empezar a hablar de la pospandemia, pero se terminó hablando mucho de lo que está pasando en la actualidad y uno de los temas fue la seguridad o la inseguridad. Los intendentes están viendo puntualmente un crecimiento del delito por encima de los niveles que se estaban registrando incluso antes de la pandemia. Esto que planteaba Bernie de hay nuevos delincuentes. Se lo plantearon a Cafiero, Cafiero transmitió obviamente que iba a hablar también con Axel Kicillof, con usted ministro, con la ministra Frederick. ¿Hay nuevos delincuentes? Usted lo planteó aquí, pero ¿hay nuevos delincuentes que no venían delinquiendo básicamente? Sí, en realidad, ¿qué es lo que está pasando con el delito hoy? Nosotros vemos un aumento desde el techo, desde el piso que tocó las estadísticas criminales. ¿Qué quiere decir? Desde que empezó la cuarentena ha habido un descenso abrupto de las estadísticas delictuales y levemente empieza a tomar su ritmo. Todavía en un promedio estamos entre un 17% en la mayoría de los delitos por debajo de su media habitual. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos los meses de enero a mayo del año pasado y lo comparamos con enero a mayo de este año, estamos en un promedio 17-18% por debajo de la media anual. Ahora, es claro que el delito empieza a tomar su ritmo habitual, pero además nosotros sabemos que, como decíamos recién, esta crisis sanitaria pone la crisis económica y creo que nadie puede discutir la relación que existe no solamente entre pobreza, sino desigualdad y delito. Por lo tanto, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en generar un mecanismo de refuerzo con mirada en materia de seguridad que no tiene que ver solamente con cuestiones cuantitativas, sino fundamentalmente con cuestiones cualitativas. Hoy hablé con, a ver si lo puedo poner más brutalmente real. Hoy hablé con un intendente que me dijo, en estos términos, no achacándole responsabilidad a nada, con este parate que tuvimos de 4 meses que va a seguir en materia de pandemia sanitaria, nosotros esperamos un octubre y un noviembre dificilísimo, de gente que no va a tener de dónde agarrarse, que va a empezar, algunos dicen el caso del jubilado de hoy, que ahora lo vamos a ver, que le voy a pedir que me lo cuenten los chicos, empieza a reflejar lo que pasa, que la gente va a salir a buscar lo que necesite como sea. ¿Teme un octubre, un noviembre heavy? Yo creo que ya en septiembre vamos a empezar a ver los coletazos fuertes que ha dejado esta crisis sanitaria. Y vuelvo a repetir, por eso trabajamos fuertemente con el gobernador para mejorar de manera cualitativa. ¿Y por qué digo cualitativamente? Porque cuando hablamos en materia de seguridad todos estamos pensando en más o menos policías. Y la verdad que lejos de ser una utopía, hoy inclusive es algo contrafáctico. ¿Y por qué es contrafáctico? Primero, porque en la sumatoria total vamos a tener mucho menos policía que lo que tenemos habitualmente. ¿Y por qué? Porque la policía que egresó a principio de año no pudo ser formada de la misma manera que los chicos no fueron al colegio, porque este año tampoco vamos a tener incorporación por la misma motivo por lo cual los chicos no van al colegio, y porque además en este momento yo hoy tengo 1.500 efectivos que están aislados, más 400 Por enfermos. COVID. Claro. ¿Por Claro. qué? Y porque nuestra policía está en la primera ¿Qué es línea el de combate. coletazo? O sea, usted dice, en septiembre vamos a ver los coletazos. ¿Se imagina un aumento del delito bravo para septiembre? Sí, claro, por supuesto. No negarlo sería esconder la cabeza como el Un avestruz. avestruz. Nosotros tenemos la obligación de planificar con una realidad, y la realidad es que esta pandemia a lo largo y a lo ancho del mundo ha multiplicado los delitos en todas partes. ¿Por qué no va a suceder en la Argentina? A propósito de esos intendentes que le plantean también al presidente, a Kicillof, a usted, entiendo, la idea de tomar el toro por las astas y comandar la propia policía en distintos distritos o municipios del conurbano. ¿Es eso posible, viable? ¿Es materia de negociación? ¿Lo piensa? No solamente que es posible, sino que hoy están haciendo eso. No, pero ahí con la policía local, pero digo, No, que haya una es una especie de falta de sheriff. información. Nosotros, a partir de la reforma que hemos hecho en plena pandemia, inclusive, lo habíamos empezado a hacer antes que llegara la pandemia, hemos generado unas reformas muy profundas, y entre ellos
darle una mayor participación, no solamente con la policía local, sino con todas y cada una de las diferentes Pero el problema es que los policiales intendentes no tienen esa capacidad política de no la conducen a la fuerza. Exactamente, no Claro. conducen al jefe distrital. Cada municipio tiene un secretario de seguridad y es quien debe presentar y debe ser responsable de la ejecución del plan integral de seguridad para su municipio. La pregunta es si lo hicieron, lo están haciendo, si tienen la capacidad para hacerlo, y no solamente si tienen la capacidad para hacerlo, sino para controlarlo. ¿Pero usted no cree que sea necesario que el intendente tome el toro por las astas como en Estados Unidos, que hay policías estaduales más fuertes? Es lo que nosotros, es lo que esto tiende a hacer, que los intendentes se involucren. Pero no y no corresponde. tiene, Los intendentes no tienen competencia. La provincia tiene que es, hacer cargo de la seguridad, de la salud y de la educación, dice la cuando Constitución. hablamos, pero también, yo le hago una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Porque por eso es plan integral de seguridad para cada municipio. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de la cualitatividad de la mejora de la seguridad, tiene que ver, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el problema infantil? Usted me preguntaba cuál es la característica de los nuevos delitos. Hay 3 características fundamentales. Primero, que ha bajado extremadamente la edad en la cual se genera el delito. Segundo, el debut de gente que antes no tenía actividad delictiva. Sí. Y por sobre todas las cosas, una falta de organización del delito. Este delito que está aumentando no es un delito organizado, sino extremadamente desorganizado. Da la impresión que es un delito más desesperado. Esa es la característica. Del pibe más joven, alguien que no había robado y que no se organiza, es alguien que sale por una necesidad. Por eso estamos entonces menos sofisticado. Claro. Tiene que ver, cuando hablamos de la cualidad, es qué vamos a hacer con los chicos que están en permanente estado de conflicto con la ley, de qué manera el municipio se va a involucrar para contenerlos. Nosotros sabemos que no hay capacidad de política de seguridad por fuera de un marco de inclusión social, donde cada uno de los actores territoriales es fundamental. Mire, desde la educación, usted supiera la importancia que tiene la educación, no solamente a la hora de inculcar valores, sino a la hora de generar un registro de lo que está pasando en cada barrio. Nosotros hicimos un trabajo muy emblemático en Florencio Varela, donde advertíamos que la deserción escolar era el primer síntoma de que una familia entraba en el delito. Y cuando digo una familia entra en el delito, lo digo textualmente, porque cuando el padre de familia entra en el delito, arrastra a toda su familia. Y la primera alarma que se da es la deserción escolar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para articular entre la escuela, el municipio? ¿Cómo vamos a ir a buscar esa familia? ¿Cómo vamos a sostener esa familia? Yo le hago una pregunta, Novaresi, una persona con 2 dedos de frente sabe que si un padre de familia entra en el delito y es detenido, ¿quién sostiene esa familia? No, nadie. Nadie, sí, la sostiene alguien. Tiene que salir a robar a alguien. No, la sostiene el narcotráfico y la delincuencia. Entonces, esas son las cosas en las cuales tenemos que hacer un abordaje totalmente integral. ¿Qué hacemos con cada uno de los...? Ya no le estoy diciendo... Pero ¿sabe qué? Yo me imagino un panorama bravo, digamos, porque a septiembre vamos a tener todavía cuarentena o restricción seguro, porque el virus no va a estar dominado. Vamos a tener una crisis económica por todavía la consecuencia. Y una crisis en seguridad es un cóctel dificilísimo. Por eso estamos trabajando, y vuelvo a repetir, con una mirada cualitativa, porque esto no se soluciona con más o menos policía. Claro. Aquellos que creen que se soluciona con más o menos policía están mirando el problema por el ojo de una cerradura. Tenemos que ver qué hacemos con cada uno de todas aquellas personas que salen de la cárcel, y no porque lo han soltado deliberadamente como pasó hace muy poco, sino aquellos que cumplieron la condena y que los dejan con un bolsito en la puerta de la cárcel y que se la rebusque como cada uno pueda. ¿Qué es lo que puede hacer una persona de esas en una situación de crisis económica como esta, si no es más que volver a la delincuencia? Entonces, estas son las cosas de políticas integrales y de miradas integrales que si nosotros no asumimos la responsabilidad, no solamente del área de seguridad, sino de manera integral e integrada con cada uno de los actores de la comunidad, estamos claros que la ola nos va a llevar puestos. Quiero que repasemos ahora el caso de este jubilado, que por favor quiero que me lo cuenten qué pasó, pero digo, al día siguiente que usted vino y contó esto, estamos viendo gente que delinque nueva, ahora lo perfiló todavía mejor. Jóvenes, gente que no había delinquido antes y muy desorganizados. Absolutamente lo cual desorganizados. Digo, vino acá Juan Grabois y dijo, ojo, si no hay un plan de contención social, la gente va a salir a ocupar tierras o a delinquir. ¿Coincide? 8 tomas de tierra tuve este fin de semana. ¿Cuántas? Que la hemos resuelto
la manera que lo hemos resuelto permanentemente, pero en la provincia de Buenos Aires este fin de semana tuvimos 8 tomas de tierra. ¿En toda la provincia distritos, o en el conurbano? En el conurbano fundamentalmente, ¿no? El conurbano En La Plata es donde también. se da la problemática del interior en materia de seguridad es una problemática totalmente distinta. Y cuando hablamos de la problemática seria, porque hoy estamos hablando epidemiológicamente de una pandemia y no entendemos que además de una pandemia en la provincia de Buenos Aires tenemos una enfermedad que es endémica, que es la inseguridad y que mata tanto o más que el coronavirus, si hacemos una cuenta de estos últimos 4 o 5 años. Me quedo muy pensando en lo que planteaba Nacho, ¿no? O sea, hoy los intendentes, después vamos a hablar de los otros reclamos, el tema obra pública, el tema inversión, pero digo, los intendentes le dijeron, ojo, la inseguridad al jefe de gabinete. Clave, uno de los puntos clave que trataron y que de alguna manera Santiago Cafiero también reconoció que era lo que estaban viendo desde el gobierno nacional. El hecho que vos contás que pasó con un jubilado... ¿Qué pasó? Contémoslo. Es sintomático de la realidad que se está viviendo. Un jubilado de 70 años estaba en su propiedad en Quilmes, entraron 5 delincuentes a su vivienda por la medianera, saltaron la medianera. Cuando se da cuenta de que están ingresando, mantiene un enfrentamiento con ellos, 4 logran escapar, 1 que está herido cae a los pocos metros, el jubilado va... Dice que lo torturaron con un destornillador. Sí, también, o sea, bueno, la 3 agresión... veces le robaron, o sea, no fue Venía, Le la robaron claro. 3 veces, lo torturaron con un destornillador, lo patearon y lo golpearon, o sea... Y lo remata. Y las cámaras de seguridad lo advierten. O sea, el jubilado persigue a este que se había escapado que y se cae a le unos pocos dispara. metros, ya no tenía forma de huir, según lo que están diciendo los investigadores. El problema, Luis, de este jubilado, más allá de lo que termina haciendo, es que hay una sensación de hartazgo de la gente. La ley del talión, el ojo por ojo, nace cuando la justicia y cuando el poder del Estado no llega y no pena al que Total. delinque. A mí me parece que nace primero por un estado de desesperación, digamos, Sí. que hay que verlo y comparto con vos. O sea, la justicia preventivamente calificó este hecho como un exceso en la legítima defensa y lo arresta de manera domiciliaria. ¿Actuó en legítima defensa este jubilado? Mire, aparentemente actuó en legítima defensa. Me gustaría ser el abogado del jubilado, pero hay una cuestión que es cierta. Nosotros estamos pasando por una crisis de justicia y que no tiene que ver solamente con la transparencia o poca transparencia de la justicia, tiene que ver con la justicia si funciona o no funciona. Tenemos una grave crisis en la justicia, no solamente no funciona, funciona mal, funciona sin pocos elementos, funciona de manera desordenada y obviamente hay una justicia que está mirando más los derechos de los delincuentes que los derechos de la ciudadanía en común. Digo, hoy habrá visto, no sé, ¿ve redes sociales? ¿Le importan redes sociales? Más o ¿Cómo? menos? ¿Ve las redes sociales? No, no miro. Porque había hashtag que decía chau Fuera Bernie, Bernie. Sí. a partir de este hecho de A inseguridad. partir de este hecho y del caso de Facundo. Facundo Astudillo Castro, Claro. que en algún momento deberíamos hablar. Cuando quiera, pregúnteme lo que quiera. ¿Qué pasó? Digamos, Eso es lo que tenemos que averiguar, qué es lo que pasó. ¿Usted Hay cree un- que la policía bonaerense, No, no es ningún lo que miembro yo- de la policía bonaerense tuvo ninguna participación en la desaparición de Facundo Astudillo Castro? Esto no es una cuestión de fe, no es cuestión de creer o no creer. Cuando la justicia ordinaria, primero, cómo esta causa se origina por búsqueda de paradero, porque la denuncia de su ausencia sucede 40 días después de la última vez que lo vieron, empezó a investigar la justicia ordinaria empieza a generar las primeras acciones, la madre con una mirada que tiene que ver obviamente... Es la mamá. Que es la mamá, víctima. dice que debería investigar la justicia federal, algo que me parece lógico.